Mujeres tzotziles de la región indígena de los Altos de Chiapas denunciaron que en el municipio de Chalchihuitán existe la venta y consumo de drogas, especialmente cristal y fentanilo. Han cobrado la vida de varias personas. Atención, última hora. Omar García Harfuch y agentes de la DEA acaban de asestar un golpe histórico al cártel Jalisco Nueva Generación. 16 narcolaboratorios de fentanilo fueron decomisados en Elota, Sinaloa. ¿Qué hay detrás de este megaoperativo? ¿Qué significa para el futuro del CJNG? Te lo contamos todo, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarnos tu like y compartir este video para que más gente se entere de lo que realmente está pasando. ¡Empezamos! Capítulo 1. La noche que cambió todo. El 19 de abril de 2025, mientras gran parte de México dormía, una operación secreta se activaba en uno de los territorios más peligrosos del país. Bajo una noche cerrada, sin luna que delatara el movimiento de tropas, unidades especiales de la Sedena, agentes de élite de la DEA y la División de Inteligencia comandada por Omar García Harfuch se desplegaron silenciosamente en Elota, Sinaloa. La misión, denominada Fase Quimera, llevaba meses gestándose entre sombras, acumulando información crucial para asestar un golpe que pudiera cambiar el equilibrio de poder en la guerra contra el fentanilo. La clave del éxito fue la convergencia de 3 fuentes de inteligencia: imágenes satelitales de alta resolución, escuchas telefónicas interceptadas en redes clandestinas del cártel y un error interno cometido por operadores del CJNG. Una transmisión descuidada en la que se discutía la logística de transporte de precursores químicos encendió todas las alarmas en los centros de espionaje. Analistas de Harfuch no tardaron en cruzar la información con patrones térmicos captados desde el espacio, revelando la ubicación exacta de 16 narcolaboratorios ocultos entre la densa sierra sinaloense. La operación fue planeada como un golpe quirúrgico. Todos los objetivos serían atacados simultáneamente en un margen de apenas 15 minutos para impedir cualquier posibilidad de aviso o repliegue. No se trataba solo de destruir infraestructura, sino de capturar viva a la mayor cantidad posible de operadores clave, incluyendo ingenieros químicos y supervisores de producción, piezas vitales en la maquinaria de fentanilo del CJNG. Cada detalle, desde las rutas de aproximación hasta las frecuencias de comunicación seguras, fue ensayado al límite de la obsesión. Minutos antes de la medianoche, helicópteros artillados Black Hawk comenzaron a levantar vuelo desde 3 bases secretas en Durango y Sinaloa. En tierra, convoyes de camionetas blindadas avanzaban en silencio, sin luces, guiados únicamente por coordenadas GPS cifradas. A bordo, comandos entrenados en operaciones de alta letalidad repasaban los croquis de los laboratorios y las descripciones de sus objetivos prioritarios. Cada escuadra sabía exactamente a quién debía capturar, qué debía destruir y qué información debía asegurar. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, el infierno se desató en Elota. Explosiones controladas rompieron la calma de la sierra mientras drones armados neutralizaban los puestos de vigilancia del cártel. Las primeras ráfagas de fuego automático sorprendieron a los sicarios dormidos o desprevenidos, muchos de ellos incapaces siquiera de alcanzar sus armas. En cuestión de minutos, las zonas de procesamiento de fentanilo, tendidos de reactores químicos improvisados, montones de bidones y precursores fueron aseguradas o reducidas a escombros humeantes. Dentro de los laboratorios, la escena era dantesca. Muchos de estos sitios operaban en condiciones infrahumanas, químicos trabajando sin protección adecuada, niños utilizados como mano de obra forzada, mujeres jóvenes sometidas a condiciones de semiesclavitud. Algunos intentaron huir, adentrándose en la selva cerrada, pero fueron rápidamente interceptados por los perímetros de contención. Los helicópteros artillados, equipados con visión térmica, detectaban hasta el más mínimo movimiento entre los árboles. La DEA, especializada en la recolección de pruebas para enjuiciar a grandes capos, asignó equipos especiales para asegurar muestras, documentos, discos duros y teléfonos que más tarde revelarían redes enteras de distribución
hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Cada laboratorio era un pequeño eslabón en una vasta cadena de muerte que ahora comenzaba a ser desmantelada desde sus cimientos. Para Harfuch, la misión era personal. Cada kilo de fentanilo decomisado representaba miles de vidas salvadas al norte del río Bravo. El CJNG, acostumbrado a enterarse de los operativos antes de que sucedieran gracias a su red de corrupción, quedó completamente ciego. El silencio de radio impuesto en fase quimera y el hermetismo absoluto de las unidades implicadas lograron lo impensable: vencer al cártel en su propio terreno, sin fugas, sin filtraciones. Capítulo 2. La red oculta del ZNG. La magnitud de lo descubierto durante los cateos dejó atónitos incluso a los agentes más veteranos. Los 16 narcolaboratorios estaban separados estratégicamente por más de 2 kilómetros de distancia entre sí, ocultos entre veredas inaccesibles y protegidos por la densa geografía de la sierra sinaloense. No eran estructuras improvisadas, cada instalación estaba construida con planificación casi militar. Refugios de concreto camuflados entre la vegetación, sistemas de vigilancia rudimentarios pero efectivos y rutas alternas para transporte rápido de insumos y producto terminado. Los investigadores pronto comprendieron que el CJNG había diseñado una red autónoma donde cada laboratorio podía operar de manera completamente independiente en caso de caída de otro. Esta descentralización dificultaba que un solo golpe debilitara toda la producción, pero Fase Quimera había logrado algo inédito: localizar todos los nodos principales al mismo tiempo. Así, las conexiones que hacían fuerte al sistema también lo hicieron vulnerable cuando los 16 puntos cayeron de manera sincronizada. Durante las primeras inspecciones, los equipos de la DEA y la Sedena hallaron verdaderos arsenales de precursores químicos, toneladas de sustancias como cloruro de propionilo, ácido fenilacético y anhidrido acético, todas esenciales para la síntesis de fentanilo. Además, la presencia de maquinaria de laboratorio de alta precisión, reactores químicos, centrifugadoras industriales, hornos de secado y sistemas de prensado indicaba que no se trataba de cocinas improvisadas, sino de auténticas fábricas clandestinas capaces de producir decenas de kilos diarios del opioide más letal del mundo. Cada laboratorio contenía además stocks de cápsulas vacías y moldes metálicos para crear pastillas falsas, replicando medicamentos legales para engañar a consumidores y autoridades aduanales. En muchos casos, las cápsulas ya estaban listas para su distribución, perfectamente embaladas en bolsas al vacío, listas para ser trasladadas a centros urbanos y de allí hacia los Estados Unidos y Canadá. La escala industrial de la operación era tal que se estimó la producción de más de 1 millón de dosis al mes solo en esa pequeña región de Elota. Uno de los hallazgos más escalofriantes fue el descubrimiento de hornos especializados para eliminar residuos humanos y químicos. Según los peritos, estos hornos industriales podían alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, permitiendo destruir evidencia y, en casos extremos, hacer desaparecer cuerpos de trabajadores o enemigos del cártel. La brutal eficiencia del CJNG quedaba patente en cada rincón de aquellas instalaciones clandestinas, donde cada elemento servía para maximizar la producción y minimizar cualquier riesgo de delación. Las rutas alternas que conectaban los laboratorios eran verdaderos laberintos naturales, caminos de terracería poco transitados, accesibles solo con vehículos todoterreno, muchos de ellos construidos específicamente para el tráfico de fentanilo. En ciertos tramos, los operativos descubrieron pasajes camuflados con ramas y lonas diseñados para ocultar el movimiento de cargamentos ante los sobrevuelos de la Marina o la Fuerza Aérea. Estos caminos eran mantenidos por peones rurales reclutados bajo amenazas o pagos miserables, que muchas veces ni siquiera sabían que transportaban. El abastecimiento clandestino
también revelaba la profunda corrupción en la región. Camiones con logos de empresas fantasmas surtían regularmente de precursores y materiales, disfrazando los insumos como fertilizantes o productos agrícolas. Algunos transportistas detenidos afirmaron haber recibido órdenes directas de operadores financieros del CJNG, quienes incluso pagaban sobornos a autoridades locales para garantizar el paso sin revisiones. Esta red logística era tan compleja como cualquier cadena de suministro legal de una multinacional. En un laboratorio particularmente grande, los agentes hallaron más de 300,000 pastillas de fentanilo listas para ser enviadas, un cargamento valuado en millones de dólares en el mercado estadounidense. Cada pastilla, pequeña y aparentemente inofensiva, contenía dosis letales capaces de matar a decenas de personas. La escena era escalofriante. Montañas de muerte empaquetadas y dispuestas en cajas que, de no haberse decomisado, habrían inundado las calles de Los Ángeles, Chicago o Nueva York en cuestión de días. A medida que los peritos registraban cada hallazgo, la magnitud del golpe quedaba más clara. Fase Quimera había desmantelado no solo laboratorios aislados, sino toda una estructura logística que tardaría años en ser reconstruida. Para el CJNG, esta pérdida representaba un daño multimillonario y un golpe a su reputación de invulnerabilidad. Para los gobiernos de México y Estados Unidos, era una victoria histórica en la lucha contra la epidemia de opioides. Capítulo 3. Horror en los laboratorios. Lo que los agentes encontraron en los narcolaboratorios de Lota fue mucho más macabro de lo que esperaban. Entre los escombros de una de las principales instalaciones, cerca de un viejo campamento minero abandonado, hallaron una cámara de fermentación especialmente acondicionada. No era un simple espacio de producción, era un laboratorio de pruebas humanas. Dentro se encontraron restos óseos y biológicos que, según los primeros análisis forenses, pertenecían a víctimas utilizadas para experimentar con las dosis del fentanilo. El CJNG había llevado su crueldad a niveles inimaginables, empleando seres humanos como instrumentos de medición para perfeccionar la potencia de su droga mortal. Los investigadores confirmaron que el procedimiento era brutal. Administraban microdosis variables del compuesto a individuos secuestrados para calcular en tiempo real la potencia, el tiempo de reacción y los efectos secundarios. Muchos morían en cuestión de minutos, otros eran usados hasta su colapso final. Esta práctica, más propia de experimentos de guerra biológica que del crimen organizado, revelaba hasta qué punto el cártel estaba dispuesto a llegar con tal de garantizar un producto más potente y adictivo. El hallazgo estremeció incluso a los agentes de la DEA, endurecidos por años de batallas contra los cárteles. Durante los cateos simultáneos, 18 operadores de los laboratorios fueron capturados vivos. Entre ellos se encontraban químicos clandestinos, responsables de la síntesis de fentanilo en su forma más pura y técnicos que coordinaban el embalaje y envío del producto. Algunos eran jóvenes, apenas mayores de edad, reclutados bajo engaños o amenazas. Otros mostraban sin reparo sus vínculos profundos con la organización, tatuajes alusivos al CJNG visibles en sus brazos y cuellos. Ninguno de ellos pudo escapar del cerco impuesto por la operación Fase Quimera. Además de los operadores, 3 coordinadores logísticos fueron arrestados. Estos individuos eran los cerebros detrás del movimiento de toneladas de químicos y droga finalizada. Cada uno controlaba una sección específica: la entrada de precursores, la producción diaria y la salida del producto hacia los centros de acopio. Sus teléfonos y laptops contenían rutas de transporte, contactos en la policía local, listas de laboratorios operativos y registros de producción semanales, información que sería oro puro para los analistas de inteligencia militar y de la DEA. Pero el golpe más resonante fue la captura de un personaje conocido en los círculos criminales como El Rulo. Este hombre, de aproximadamente 40 años, fungía como supervisor regional de los laboratorios en Elota y era uno de los operadores de confianza de los altos mandos del CJNG. Se trataba de un químico autodidacta que había ascendido en las filas del crimen gracias a su pericia para mejorar la pureza del fentanilo y aumentar su rentabilidad. Su captura representaba una fractura profunda en el entramado operativo del cártel, ya que El Rulo
conocía no solo los métodos de producción, sino también las rutas y los clientes estratégicos. Entre las pertenencias del rulo se hallaron documentos que causaron una alarma inmediata. Se trataba de planes detallados para nuevos envíos de fentanilo, no solo hacia estados tradicionalmente golpeados como California, Nevada y Nueva York, sino también hacia Madrid, España. Estos documentos probaban que el CJNG ya no solo veía en Estados Unidos su mercado principal, estaba en plena expansión hacia Europa, abriendo nuevos corredores para inundar ciudades europeas con su mercancía letal. Era un movimiento audaz que demostraba la ambición sin límites del cártel. Los papeles indicaban rutas aéreas a través de aeropuertos secundarios de México y Sudamérica, así como el uso de mulas humanas y cargas disfrazadas de productos agrícolas o textiles. Incluso se identificaron contactos en el viejo continente, intermediarios en España, Países Bajos y Alemania, dispuestos a recibir, almacenar y distribuir el fentanilo a través de redes criminales locales. El nivel de sofisticación logística evidenciaba que el CJNG estaba operando a la par de mafias internacionales más antiguas como la 'Ndrangheta italiana o los cárteles albaneses. El análisis de las computadoras decomisadas también reveló cifras escalofriantes. Las proyecciones del cártel estimaban ganancias de hasta $500 millones anuales solo en Europa, una cantidad que superaba ampliamente sus ingresos tradicionales en el continente americano. Para el CJNG, el fentanilo no era solo una fuente de riqueza, era la plataforma para convertirse en un actor criminal global, diversificando sus riesgos y consolidando su influencia más allá de las Américas. Capítulo 4. La respuesta brutal del CJNG. La madrugada del 20 de abril de 2025, apenas unas horas después del devastador operativo Fase Quimera, el cártel Jalisco Nueva Generación lanzó una respuesta feroz. Como un animal herido, el CJNG movilizó células armadas hacia puntos estratégicos de Sinaloa, buscando sembrar el caos y mandar un mensaje claro: no caerían sin luchar. Los primeros reportes indicaban bloqueos en Concordia, Cozalá y San Ignacio, municipios ubicados en zonas clave para el paso de mercancía ilícita. La violencia no tardó en escalar a niveles que no se veían en la región desde hacía años. Los bloqueos no eran improvisados, estaban perfectamente coordinados. En cuestión de minutos, vehículos de carga y automóviles particulares fueron interceptados, sus conductores obligados a descender y las unidades fueron incendiadas para cortar las principales rutas de comunicación. La carretera Mazatlán-Culiacán, una de las arterias más importantes de Sinaloa, quedó paralizada. Barricadas improvisadas, fuego y humo negro se alzaban en el horizonte mientras grupos armados se apostaban en los alrededores, preparados para cualquier enfrentamiento con fuerzas de seguridad. La ofensiva fue aún más brutal en la carretera Mazatlán-Culiacán. Un convoy de policías estatales que intentaba despejar uno de los bloqueos cayó en una emboscada mortal. Los sicarios del CJNG utilizaron fusiles, barre calibre .50, armas de alto poder capaces de perforar blindajes ligeros y vehículos convencionales. Las ráfagas ensordecedoras destrozaron las patrullas, obligando a los agentes a buscar refugio en la maleza. Varias unidades quedaron inutilizadas y se reportaron heridos graves entre las filas policiales. Era un golpe directo, frontal, diseñado para infundir miedo y desesperación. No se trataba de enfrentamientos esporádicos, los ataques eran parte de una operación de represalia meticulosamente planeada. Testigos en San Ignacio relataron cómo decenas de hombres armados, encapuchados y con radios de comunicación profesional se desplazaban en caravanas, disparaban al aire, gritaban amenazas contra las autoridades y advertían a la población que no interfiriera. Era una demostración de fuerza. El CJNG quería dejar en claro que, aunque golpeados, seguían teniendo la capacidad de tomar territorios enteros en cuestión de horas. Las escenas de terror se replicaban en distintos puntos. En Concordia, varias escuelas suspendieron actividades ante el temor de balaceras. Comerciantes cerraron sus locales y familias enteras se atrincheraron en sus casas esperando que la pesadilla pasara. El sonido de disparos automáticos y explosiones improvisadas se mezclaba con los gritos de alerta transmitidos por radiofrecuencias abiertas. La tensión en el ambiente era insoportable. Sinaloa parecía una vez más sumida en una guerra abierta. Sin embargo,
Lo que los sicarios del CJ no sabían era que Omar García Harfuch había previsto una posible respuesta violenta. Desde antes de lanzar la operación Fase Quimera, Harfuch había activado un protocolo nacional de contención diseñado específicamente para escenarios de insurgencia narco. Unidades especiales de la Guardia Nacional, Sedena y Marina ya estaban en alerta máxima, preparadas para desplegarse en cuestión de minutos. La inteligencia militar había anticipado los movimientos del cártel y las fuerzas federales comenzaron a cerrarle el cerco antes de que pudieran expandir su ofensiva. El protocolo incluía, además, la saturación de comunicaciones, interferencias electrónicas, inutilizaron las radios de los sicarios en varios puntos, dejándolos aislados y descoordinados. Drones de reconocimiento sobrevolaban las zonas críticas, identificando las caravanas enemigas para guiar a las fuerzas de reacción. En cuestión de horas, la narrativa de terror que el CJNG intentaba imponer comenzó a desmoronarse. Los bloqueos fueron atacados sistemáticamente, los caminos despejados y varios sicarios capturados en enfrentamientos controlados. En Mazatlán, donde se temía que los enfrentamientos pudieran escalar a zonas urbanas, la intervención militar fue quirúrgica. Equipos de élite realizaron incursiones rápidas para capturar o neutralizar a los cabecillas de los grupos armados. Cada operativo era transmitido en tiempo real al Centro de Mando Nacional, donde Harfuch supervisaba personalmente las acciones. El mensaje era claro: el Estado mexicano no retrocedería ni un milímetro ante la violencia del crimen organizado. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de los enfrentamientos, mostrando tanto la violencia desatada como la contundente respuesta de las autoridades. En cuestión de horas, la narrativa cambió de un Estado asediado a un Estado que resistía y contraatacaba con precisión quirúrgica. Para el CJNG, lo que inicialmente parecía un acto de venganza, terminó convirtiéndose en una trampa mortal, exponiendo a sus operadores y debilitando aún más su estructura en la región. Con este golpe brutal, Harfuch y la DEA dejaron en jaque a uno de los brazos más poderosos del CJNG. Sin embargo, la guerra contra el fentanilo apenas comienza. ¿Será este el principio del fin para el imperio de El Mencho? Seguiremos informando.